Saludos queridos amigos y hermanos. Bienvenidos todos a esta nueva reunión en esta semana de en esta noche de Shabbat, ¿verdad? Casi terminando la semana. Nos reunimos aquí para un estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la lección número 9 de una serie que hemos estado presentando y vamos enseguida a mostrar la pantalla para entrar en tema. Ahí está. El Mesías sufrió mi muerte. Un tema, o sea, un título, digamos, un poco sugestivo, pero bueno, pero dice mucho en pocas palabras. Porque lo que era imposible para la ley, este es el texto básico, por cuanto era débil por la carne, Yahweh enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en en la carne del Mesías, obviamente. Entonces, fíjese que dice que era imposible para la ley, ¿qué cosa? Redimirnos, porque la ley lo que hace es señalar el pecado. Primero, decirte lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Luego, si fallas, si pecas, pues la ley te condena, te señala el pecado. No, la ley no puede salvarnos. No hay manera en que una ley nos pueda salvar. ¿Ok? Ese es el mensaje principal de la carta de Pablo a los romanos. Entonces, cuando el creador no pudo cambiar, cuando el hombre pecó, aquí me faltó una palabrita, como les dije, no tenía, tenía algunos defectos todavía, el escrito. Cuando el hombre pecó, el creador no pudo cambiar esa ley, ni siquiera para salvar a la raza humana. No pudo cambiar la ley que ya había establecido, ¿verdad? En el Edén, que fue sencillita, pero después la amplió, ¿verdad? Ni siquiera para salvar a la raza humana, él cambió su ley. Yahweh es amor. Su ley es una expresión de su carácter. Por lo tanto, su ley es una expresión del amor del Creador por toda su creación. Cambiar su ley sería negarse a sí mismo. De hacerlo, derribaría los principios en los que está, en los principios en los que está vinculado el bienestar. Se me corrió aquí la pantalla. El bienestar de todas las cosas. Es que aquí eh, tengo algo que no tenía que estar. ¿Ok? El bienestar de todo el universo. Él no podía cambiar su ley. ¿Ok? Si cambiaba su ley, entonces todo el universo quedaría mal, y si estaría siguiendo un mal ejemplo, por decirlo menos. ¿Ok? Se derribarían los principios sobre los que está edificado todo el gobierno universal del Todopoderoso. Entonces, nuestros queridos hermanos evangélicos, pienso yo que deberían reevaluar esa enseñanza que le han traído, ¿verdad? Los ministros. Y los ministros primero deberían reevaluar la enseñanza que le están llevando a sus fieles, que nuestros hermanos evangélicos y cristianos en general, de que la ley fue abolida en el Calvario y de que ya no tenemos que seguir esas leyes. Eso es lo que se enseña en la cristiandad. No en todas, pero en muchas partes. Ahora, hay un par de reflexiones para meditar. Según la ley del matrimonio, esto es para una comparación, ¿qué libera a una mujer de su primer marido? 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, es libre que se case con quien quisiere, con tal que sea en el maestro. Ese tema o sea, ese verso ya lo tocamos en un tema anterior, ¿verdad? Pero esta repetición es para hacer una comparación con lo que viene próximamente. El punto 2, ¿es legal que alguien mate al primer esposo? O sea, porque aquí el primer esposo es la ley. Esta es la comparación. Entonces, dice el mandamiento de Éxodo 23, no asesinarás. Por lo tanto, si en el mundo natural, físico, es un pecado y no se debe matar al primer esposo, una mujer no debe matar a su primer esposo, ¿verdad? Haciendo la comparación, entonces, si la ley fue nuestro primer esposo,
todo esto es simbólico, ¿verdad? Simbólicamente hablando, no se puede eliminar, hermanos. No se puede eliminar. Entonces, nuestro nuevo esposo como congregación, como pueblo, es el Mesías. ¿Eh? Ahora la asamblea, la congregación, Israel, pertenece al Mesías. Bueno, ese es nada más que un preámbulo, ¿verdad? De lo que nos quiere decir la palabra del Todopoderoso. A fin de salvar al pecador, ¿por qué es necesario? Aquí me faltó otro detalle. A fin de salvar al pecador, ¿por qué es necesario mantener la vigencia de la ley en el plan de redención? Es necesario mantener la vigencia de la ley en el plan de redención. ¿Por qué? Piensen que en Salmo 85:10, este verso solito no lo contesta, pero es el preámbulo de la respuesta. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ese es un lenguaje hebreo extremadamente poético, como lo es el hebreo. Todo el hebreo bíblico es extremadamente poético. Entonces, fíjese, eso es una metáfora, o sea, son comparaciones, ¿verdad? La misericordia y la verdad, por un lado, la justicia y la paz por el otro lado. Ambos se encuentran y ambos se besan. ¿Qué aprendemos de ahí? Que no hay contradicción entre la misericordia, ¿verdad? Junto con la verdad y la justicia. La justicia y la misericordia. La justicia proviene de la ley. La misericordia proviene de Yahweh, el Padre, a través del Mesías. La misericordia implica el perdón. La justicia implica el señalamiento de lo que es el mal. Y te dicen no hagas tal cosa, no asesinarás, por ejemplo. ¿Por qué? Porque asesinar es malo. Le quita la vida a otra persona y le quita el pan a los hijos de esa persona, por ejemplo, si tiene hijos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Se pudiera, hay pastores que agarran textos así y hacen un sermón completo sobre esos versos, ¿verdad? Eso no lo vamos a hacer acá. Pero ese es un pedacito de razonamiento, por lo que la justicia, que es la ley, no tiene nada que ver en contradicción, en términos de contradicción, con la misericordia. Quiere decir, tiene mucho que ver, no tiene ninguna contradicción. La misericordia del Padre de que perdona nuestros pecados no nos libra de tener que obedecer su ley. Ese es el punto. Se capta. Espero que se capte. El hijo de Yahweh, al volverse sustituto del hombre y cargar con la maldición que debía caer sobre la humanidad, se comprometió en favor de la raza humana a mantener el honor de la ley del Creador. Claro, el Padre ha entregado el mundo en manos del Mesías para que mediante su obra mediadora salve al pecador y reivindique completamente las exigencias de la ley. Reivindique. Su misión era convencer a los hombres del pecado, el cual es la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Lo dijo uno de los siervos del Mesías. Y mediante los méritos de su sangre y a través de su mediación, devolverlos a la obediencia. ¿Ok? Por medio del sacrificio del Mesías, ¿ok? Por medio del sacrificio del Mesías, eh, la ley podía mantenerse y el pecador podía ser perdonado, no solo liberado del poder del pecado, sino renovado conforme a la imagen del que lo creó. ¿Ok? Eso no es que dice eso en Colosenses 3:10, eso, pero se basa en ese pasaje. La legalidad de la salvación. Punto 4. Dado que la misericordia también es necesaria y la ley no puede proveer misericordia, ¿qué era necesario para obtener la redención? Sencillo. Romanos 8:3 y 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, vamos a detenernos ahí, porque hay algo imposible para la ley y es salvar. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne, porque la ley tiene que ver con la raza humana pecadora, porque la ley que estableció el Eterno para la humanidad
es para controlar, digamos, prevenir y controlar la maldad, el pecado. Y lo que hace la ley es señalar cuando uno falla, por un lado. Y por otro lado es decirle cómo que debemos comportarnos. Para eso es la ley. La ley no es para esclavizar ni castigar a nadie, es para enseñarnos el camino que debemos caminar, ¿verdad? Para agradar a nuestro Creador. Pero como la carne es débil, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. La carne es débil, por lo tanto la ley no puede hacer nada más por el ser humano excepto señalarle el camino, decirle esto es lo correcto, lo que debes hacer, y esto es lo incorrecto, lo que no debes hacer. Esa es la misión de la ley. Y si se quita la ley, si fue abolida la ley, como enseñan algunos cristianos, entonces todo lo que queda es anarquía. Donde no hay ley, ¿qué hay? Los que saben un poquito de política, aunque sea poquito, ¿saben eso? Donde no hay ley, ¿qué hay? Anarquía, anarquía, desorden, todo el mundo haciendo lo que le da, lo que le parece. Bueno, pues entonces no tiene sentido, queridos hermanos, decir que la ley del Todopoderoso que dio para su pueblo, para bendición de su pueblo, fue abolida. No tiene sentido. Vamos a empezar la notita, o sea, que terminé, empecé y no terminé. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, el poderoso enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, eso es una manera un poco, sabe, extraña de decirlo, ¿verdad? Quiere decir, condenó el pecado en su Hijo, en el Mesías, en la carne del Mesías. Perdón, el Padre, a través de, ¿verdad?, de su justicia, condenó al pecado. O sea, ¿qué dice el pecado? El que peca tiene que morir, ¿verdad? Eso es otro principio de la ley, eso, que aparece en las Sagradas Escrituras muchas veces. El que peca muere a causa de su pecado. Entonces, para salvar a la humanidad, vamos a decirlo así, el Mesías asumió, como quien dice, se echó encima los pecados de la humanidad. Entonces la ley lo condenó a muerte y murió. Lo mataron, fue sacrificado por nosotros. Y así pagó por los pecados de la humanidad. Entonces alguien dirá, ¿por qué no toda la humanidad se salva? Ah, ya ese es otro tema más profundo, pero sí, podemos resumirlo diciendo simplemente porque la humanidad en general no acepta ese sacrificio. Solamente los que acepten ese sacrificio que hizo el Mesías por la humanidad y lo asuman como si fuera ellos los que están pagando, cuando en realidad fue Él el que pagó por nuestros pecados, esos son los que se salvan de la muerte eterna, ¿verdad? Sin los méritos de la sangre de un Salvador ejecutado y resucitado, hermanos, el hombre caído nunca podría satisfacer las exigencias de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del Todopoderoso, de eso que estamos hablando, ¿verdad? La Torah lo llaman en hebreo. Aunque hay otras palabras que se traducen como ley también, no solamente la Torah. Bueno, pues no habría manera de satisfacer las exigencias de la ley si no fuera por los méritos que tiene la sangre del Mesías, que fue derramada para pagar por nuestros pecados. Ahí está. Es como si usted tiene una deuda, un ejemplo, y vengo yo y le pago esa deuda. Entonces usted no tiene que pagarla. Es decir, en este caso la deuda es la muerte. A causa del pecado, lo dice la escritura, ¿no? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. A la dádiva de Yahweh, que ese es el Mesías, la dádiva, lo que Él nos dio es el Mesías, es vida eterna. Entonces ahí donde está, hermanos, ese es el corazón del Evangelio. Y muchos cristianos que ¿verdad? ¿Cómo se dice? Dicen que están predicando el Evangelio,
están rechazando eso. Cuando eso que acabamos de enunciar en forma resumida es el Evangelio, hermano. Punto 5. Siendo nosotros esclavos del pecado, ¿en qué se convirtió el Mesías a fin de ser nuestro Salvador? Eso parecería fácil decirlo, ¿verdad? Un hombre, pero vamos a ver. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia del poderoso en él. O sea, si estamos en el Mesías, somos hechos justicia del poderoso. Eso quiere decir, somos declarados justos, sin pecado, en el poderoso, en Yahweh, ¿verdad? O sea, en el Mesías. Entonces, ¿en qué se convirtió el Mesías? Mire lo que dice ahí, hermano, difícil de entender, ¿verdad? Al que no conoció pecado, que es el Mesías, el Padre lo hizo pecado por nosotros. Es como si dijéramos que lo convirtió en un pecador cuando no era pecador, porque dice en otro pasaje claramente, y él lo demostró, nunca pecó. Entonces él no murió por sus pecados, él murió por los pecados de usted y míos. Wow, hermanos, ese es el corazón del evangelio, hermanos. Ese es el core, como dicen en inglés, core, el meollo, el centro del evangelio. A fin de elevar al hombre caído, hermanos, el Mesías debía alcanzarlo donde estaba. No podía salvarlo desde el cielo. No se hubiera podido lograr el plan de redención. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. Vayan analizando esto. El que no conoció pecado, el Mesías, llegó a ser pecado por nosotros. No, no dice hacer, sino ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en el que el pecado lo había sumergido. Ok, vamos a ilustrarlo con otra comparación. Vamos a suponer que usted tiene un hijo y van así caminando por la selva. Él va adelante y usted va detrás, un poco retirado, caminando. De pronto, ese muchacho, hijo suyo, cae en un pozo de arena movediza. Y como es pequeño, no se puede salir de ahí por sí solo. Entonces usted salta y se tira al charco ese de arena movediza o de fango o de lo que sea. Y como usted ya es más fuerte y puede y sabe nadar, usted se tira ahí, agarra al muchacho y lo saca del fango o de la arena movediza, lo que sea, y lo salva. El niño no podía haberse salvado solo, pero usted que es grande, mayor, adulto y más fuerte, se mete al pozo donde estaba él y lo salva. Eso es una comparación de lo que hizo el Mesías por nosotros, hermanos. El pozo, en este caso, el pozo de arena movediza o de fango, es el pecado, ¿verdad? Es el mundo, digamos, el nivel, la esfera del pecado. El Mesías vino y se metió ahí, perdón. El Mesías se metió ahí en el pozo de fango de pecado para sacarnos de ahí y salvarnos. Entonces, otra comparación, en la Biblia hace varias comparaciones diferentes para ese proceso. Vamos ahora a ver la pecaminosa naturaleza humana, porque estamos hablando de que el Mesías se hizo humano. Vamos a ver hasta dónde. Describamos ahora la naturaleza humana que el Mesías asumió. Ah, esto es importante. Voy a volver atrás. Discúlpame un segundo, tengo que tomar agua. Tengo que volver atrás antes de mostrar la respuesta. Hay una religión, o vamos a decir, una iglesia, o quizás más de una, pero yo conozco muy bien una, que dice que el Mesías, al nacer como hombre,
porque existió antes en el cielo como un ser divino, ¿verdad? Como un poderoso, pero se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre. Y entonces estos hermanitos cristianos, algunos dicen que ahora, al nacer como hombre, ahora era hombre y Dios a la misma vez. En otras palabras, durante su estadía aquí en la tierra, según ellos, el Mesías era divino y humano a la misma vez. El Mesías era Dios y hombre a la misma vez. Eso es lo que enseñan por ahí. Hermanos, eso es contrario total y radicalmente a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Contrario, totalmente. No es verdad que era Dios y hombre a la misma vez. Vamos a verlo ahora, no porque yo lo digo, sino vamos a ver lo que nos muestra la Escritura sobre esto. Leemos Hebreos 2:14 al 17 lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esos somos nosotros. Los hijos se refieren a los humanos, la raza humana. Participaron de carne y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que somos de carne y sangre mortales. Cuando la escritura en hebreo se habla de carne y sangre, quiere decir mortal. Cuando este, se dice la otra frase es carne y hueso, quiere decir hombre, un hombre, un ser humano. Pero cuando dice carne y sangre, es un hombre mortal. Ok, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hace poco estuve ya dando una conferencia por ahí en un sitio y me discutía un hombre que no, que Adán era inmortal, fue creado inmortal y el Mesías también. Ah, sí, no me diga, mira lo que dice aquí, fue creado igual que nosotros. Digo, el Mesías fue hecho hombre igualito que nosotros. ¿Ok? Verso 16, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. O sea, no tomó un ángel para salvarnos a nosotros, lo tomó a alguien de la simiente de Abraham, un heredero humano de carne y hueso de Abraham. Por lo cual debía ser en todo. Oh, espérate, ¿no será que leí mal? No debería, debía ser en algunas cosas semejante a los hermanos. No, ahora fue que leí mal. Ahí dice, debería ser en todo semejante ¿a qué? A los hombres, a los seres humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Yahweh, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, en resumidas cuentas, para el Mesías poder ser un sustituto de Adán, porque eso fue lo que Pablo lo llamó el segundo Adán. ¿Mm? El Mesías tenía que venir al mismo nivel en que estaba Adán antes de pecar, obviamente. Tenía que ser sin pecado y tenía que ser hombre 100%. No se crean vamos a decir para no insultar a nadie, ¿verdad? Ese análisis de que él era 50% hombre y 50% Dios. Hermano, eso es un invento moderno. Otros dicen algo que es imposible. Era 100% hombre y 100% Dios. Tampoco, hermano, eso es imposible. Él tenía que venir al mismo nivel de Adán. Adán no era Dios y hombre a la vez. Adán era hombre 100%. Y eso era el Mesías. Hombre y nada más que hombre. Cuando vino aquí a la tierra, nació como hombre, ¿verdad? Ok. Entonces, seguimos. Bueno, es una notita aquí. Si no hubiera sido plenamente humano, vamos a separar esto porque es una nota. Si no hubiera sido plenamente humano, el Mesías no habría podido ser nuestro sustituto, no habría podido lograr en la humanidad esa perfección de carácter que todos tenemos el privilegio de alcanzar algún día, ¿verdad? ¿Ok? Punto 6. ¿Por qué el Mesías debió asumir nuestra naturaleza humana? Ahora es la razón, el por qué. En Hebreos 2:10
Bueno, no copié Hebreos 2:10, copié solamente Hebreos 7:26. Vamos a borrarlo de aquí. Se me quedó ese. Este, Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, más elevado. Más sublime quiere decir más elevado que los cielos. El Mesías era un verdadero hombre, más. No era tal cosa como un Dios y hombre a la vez. Y demostró su humildad convirtiéndose en hombre. Divino era antes de venir a la tierra. Eso no se lo quita a nadie. Divino, un ser divino, semejante al Padre, era antes de nacer como hombre. Pero una vez que se hizo hombre, era hombre y nada más que hombre. Eso es lo que nos enseñan las escrituras. Cuando nos quitamos los lentes de la teología cristiana, eso es lo que enseña la escritura, hermanos. Perfección. Describe, vamos a describir aquí la vida de Yahoshua mientras estuvo en la tierra. Y otra vez no vamos a leer, aquí fue que cometí un error, disculpen, tengo que arreglar esto después porque lo hice, lo corregí a última hora y lo que hice fue en este caso repetir Hebreos 7:26. Luego le vamos a conseguir la cita de Filipenses 2:5 al 8 y Lucas 5, 2, 51 y 52. La norma de justicia de Yahweh permanece tan firme como su trono eterno. Su trono no cambia, ¿verdad? Entonces, en su santa ley, es su santa ley, y porque ni un solo precepto de esta ley podía cambiarse para adaptarse al hombre en su condición caída, el Padre consintió en dar a su Hijo unigénito para que muriera, no para abolir la ley, sino para salvar al pecador. Wow. Sencillo. El punto 8 describe el nivel de perfección del Mesías. ¿Qué pasa? Que esto está escrito para uno darle una clase física, ¿verdad? Y pedir a los estudiantes que hablen y participen y contesten algunas cosas, ¿verdad? Pues acá en internet, pues no se puede hacer de esa manera. Dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Yahoshua o Yahshua, también algunos dicen Yahshua, otros decimos Yahoshua, el Hijo del Poderoso, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, qué lindo, porque era igual que nosotros, más probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Yahoshua, el Hijo del Poderoso, retengamos nuestra profesión, aquí se nos repite, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, aprobado de todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nos acerquemos al Padre, que es donde está el trono de la gracia, es donde está sentado el Padre Todopoderoso, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que allegarnos. Esto es un concepto espiritual, obviamente. Quiere decir allegar en nuestra mente, en nuestro corazón, ante el Padre, para pedirle su misericordia y pedir que se nos aplique el valor, ¿verdad? El sacrificio del Mesías. Y de esta manera hallaremos gracia para el oportuno socorro, como dice la Escritura. Y punto 9, el área de transformación, ¿qué sucede cuando aceptamos la muerte del Mesías en nuestra naturaleza humana, pecaminosa? ¿Ok? En nuestro favor. Él murió siendo un hombre humano, totalmente humano. Eso es importante entenderlo, hermanos. De otro modo, no vamos a captar la verdad de lo que es el Evangelio. De modo que, dice segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es eso de que somos una nueva criatura?
Otra vez entra aquí la cuestión poética del hebreo, la cuestión de las muchas figuras del lenguaje que se utilizan en hebreo, ¿verdad? Porque cuando usted acepta al Mesías, y una vez que está en el Mesías, no se convierte en otra persona, literalmente, ¿verdad? Sigue siendo la misma persona. Lo que pasa es que su naturaleza, su tendencia, ¿eh? su, su, su placer está en obedecer y no en lo contrario, como era antes, en desobedecer, en hacer lo que le parece, en hacer su voluntad. Ahora, una vez que estamos en el Mesías, somos una nueva criatura. En ese sentido, ¿eh? Una persona que ahora piensa diferente, actúa diferente, siente diferente y busca las cosas que convienen y rechaza las cosas que no convienen. Y ahí es donde entra la ley para dirigirnos en qué hacer y qué no hacer. ¿Eh? Es decir, eliminaron la ley, pues entonces no hay manera de que nosotros sepamos qué es el pecado. La ley está ahí para decirnos todavía hoy qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Sencillo. Y de esa manera vamos a ir caminando por el camino correcto que el Padre quiere para todos sus hijos. No fueron meramente los dolorosos retortijones del hambre lo que hizo que los sufrimientos del Mesías fueran indeciblemente severos, sino que fue la culpa de los pecados del mundo que lo abrumaba muy pesadamente. Imagínense cómo se sentiría ese hombre que siendo perfecto, sin haber pecado nunca, sabía que le venía sobre él el castigo de toda la humanidad por el pecado de la humanidad. Wow, hermano. Hermano, con razón, dice la escritura, que cuando estaba orando allá en el huerto de perdón, de los olivos, ya en sus últimos momentos de vida, sudaba, dice la escritura, sudor por su frente y quizás por todo su cuerpo, sangre y agua. O sea, sudor normal y sangre. Mm, Eso como que suena, ¿verdad? Según los que saben de eso, de ciencia médica. Aparentemente fue la agonía y la angustia tan grande sobre ese hombre en ese momento, sabiendo lo que le esperaba, siendo inocente, que algunos capilares, no sé, del cuerpo, quizá de la frente, no se sabe, no dice de dónde, se rompieron. Se les rompió algún capilar o algo por su angustia tan terrible y sudaba sangre. Bueno, es un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero podemos tener una idea más o menos del sufrimiento de nuestro amado Mesías. Punto 10. ¿Qué ocurre con el corazón humano en este cambio? Tiene que haber un cambio. En Ezequiel 36 nos dice, 26, 27 nos dice, yo y les daré, palabra del Todopoderoso Yahweh, el Padre, y les daré, hablando de su pueblo Israel, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, refiriéndose al pueblo de Israel, pero que aplica a nosotros también, los que nos hemos allegado a Israel. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, que eso quiere decir el corazón duro, incrédulo, y les daré un corazón de carne, o sea, un corazón amable, dispuesto a creer y a obedecer. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Ese dentro no se refiere que, como lo que algunos entienden, el Espíritu Santo como una persona así por ahí, fuera de, aparte de Yahweh. No, el Espíritu de Yahweh es algo que Él pone dentro de nosotros, es una energía divina. Y haré que anden en mis mandamientos y guarden mis derechos y los pongan por obra. Derechos es otra manera de decir mis mandamientos, ¿sabes? Mis leyes. Por ejemplo, cuando alguien va a estudiar para abogado, se dice que está estudiando derecho, ¿verdad? Y no es que él está derecho, es que está estudiando derecho y derecho quiere decir leyes, más o menos, ¿verdad? Entonces,
Aquí también, en el sentido de esta palabra derechos, es que se puede traducir también como leyes, ¿ok? Y que los ponga por obra. Eso es importante. Las leyes, los derechos, las enseñanzas, que es otra palabra para Torá, las instrucciones, que es otra traducción, otro sentido, otro significado de la palabra hebrea Torá. Instrucciones son para ponerlas por obra, no es para, qué sé yo, para tenerlas colgando en un cuadro o algo así, ¿no? Hermanos, el rescate pagado por el Mesías es suficiente para la salvación de todos los hombres, pero solo servirá para los que lleguen a ser nuevas criaturas en el Mesías. En otras palabras, el rescate que él pagó, lo pagó por toda la humanidad, pero no todos se apropian de ese don, de ese rescate. Los que no se apropian de él, los que no lo asumen, los que no lo reciben, pues no se salvan. Sencillo. Solo le sirve a aquellos que asumen ese rescate, se apropian de la salvación, se apropian del regalo del rescate que nos proveyó el Mesías y entonces llegan a ser nuevas criaturas. Ese es el resumen de este punto, ¿verdad? El rescate está ahí, se pagó el precio, está de parte de usted y de mí aceptarlo o rechazarlo. Elemental, muchos lo han rechazado ya, pero otros lo han aceptado. Yo espero que todos mis oyentes en este momento estén en el, digamos, en el pueblo de los que han aceptado ese regalo precioso de la redención, la salvación. Y de entonces eso nos hace nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas tienen que andar conforme a las instrucciones del Padre para no volver a caer en pecado. ¿Mm? Ese es el punto importante, básico de esta enseñanza. La salvación es gratis, sí. No la podemos ganar, no. Pero la salvación se recibe, perdón, cuando recibimos al Mesías, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, cuando aceptamos que Él murió por nosotros, cuando lo aceptamos no solamente como nuestro Salvador, nuestro Redentor que pagó por nuestra salvación, y cuando lo aceptamos también como el Rey que viene a establecer en este mundo el reino del Todopoderoso Yahweh, Padre Celestial. Entonces, queridos hermanos, con esto más bien este me estudio es como si fuera como una reflexión, ¿verdad? Que nos lleva a considerar la importancia de dos cosas fundamentales. Primero, aceptar al Mesías como nuestro redentor. Redentor quiere decir el que compra a uno, ¿sabe? Él nos compró con su sangre, por eso se le llama el redentor. Y en segundo lugar, que hay que seguir después de eso caminando derecho por el camino correcto. Porque si nos desviamos y caemos en pecado, entonces de nada valió de nada nos valió la salvación, el rescate que él pagó. Tendríamos que siempre hay remedio, ¿ve? Tendríamos entonces que arrepentirnos, volver al camino, por decirlo de alguna manera, y entonces pedir perdón, etcétera, etcétera. Y siempre hay oportunidad de perdón para todo el que ha pecado. Así que, queridos hermanos, con esto pues me despido de ustedes hasta la próxima semana, que espero poder tener un otro estudio un poco mejor organizado que el de hoy, que tuve algunos errores. Espero que me disculpen. También cometo errores, ¿verdad? Igual que los demás. Bueno, pues, hermanitos y hermanas, hasta la próxima entonces. Shalom, que el Todopoderoso los bendiga. Y ahora con eso nos despedimos hasta la próxima. Shalom.